Ahí se ve bien la pantalla entera. Bueno, acá lo que hice directamente, reemplacé, va el signo negativo, G2X, G2X 6X, quedó negativo. Acá G2Y en menos 4Y, pero como tenía este menos, quedó menos por menos más, 4Y, por el resultado anterior, que es menos Y sobre X. Entonces acá le podemos dar un poquitito más de forma, menos 6X, acá nos va a quedar en definitiva, nos queda negativo, porque es más por menos, y va a quedar 4Y al cuadrado, 4Y al cuadrado sobre X sobre 2Z. Ya esto es un resultado bastante aceptable. Si bien podríamos nosotros acá en el numerador, una alternativa también en el numerador, es sacar X como máximo común denominador, y acá va a quedar menos 6X al cuadrado menos 4Y al cuadrado sobre 2Z. O sea que acá nos va a quedar. Esto lo podemos exponer así. Recuerden, resolución de fracciones complejas. Extremo por extremo el numerador. O sea que todo esto que está en el numerador multiplicado por 1. Pero yo saco el signo menos, factor común, para que me quede positivo todo lo que tengo en el numerador. Y en el denominador me queda extremo por extremo. O sea, 2X por Z. Es otra alternativa de mostrar el resultado. ¿Por qué lo indico también a esto? Acá estoy diciendo de que esto y esto son iguales, ¿no? No tienen la misma apariencia, pero son dos formas de expresar lo mismo. Porque hay que estar atento en cómo viene, si es un múltiple opción, cómo viene expresado el resultado. Y por ahí ustedes llegan a este, y está bien, pero el resultado dice esto. Entonces ustedes tienen que ver si pueden llegar a una expresión, aunque esta ya es mínima, pero ver si pueden llegar a una expresión un poco más concreta, ¿no? O distinta, ¿no? Profe, Sí, ¿por qué puso x cuadrado? porque me equivoqué. Ah, Ah, sí. no, No. momento. Eh, a ver qué fue la macana que hice acá. A sacar el Eh, factor común ahí, X. acá está mal. Acá está mal. Saqué Ah, está bien, profe, porque ahí si simplifica le queda de vuelta. está bien, por acá yo en definitiva tengo 6x sobre 1. Entonces hago x dividido 1, x. X por menos 6x al cuadrado. Y después hago x dividido x, 1, menos 4y al cuadrado. Por eso queda x. Estaba bien, sí. También puede sacar factor común 2 ahí, al final. Ah, también, exactamente. Acá uno puede simplificar esto. Acá puede quedar en 3, puede no, queda en 3, y acá queda en 2. Esa es la mejor expresión. Perfecto, correcto lo que decía. O sea, sería menos, ojo que este menos no corresponde al numerador, corresponde a la fracción. 3x cuadrado más 2y cuadrado sobre xz. Esa es la mejor expresión de todas. Ahora, una cosa que yo quería hacerles notar en este tipo de ejercicio, inclusive en el anterior, que yo en cierta forma me había olvidado. Fíjense que lo pueden revisar en el ejercicio número 1. Cuando hacen la derivada de y respecto de x, la letra x está abajo y es lo que acá, si bien está en el denominador, pero está en el numerador. Si bien está respecto de x, pero está en el numerador. En cambio acá la letra es y acá la y la tenemos abajo. Acá no hablo de numerador y denominador, hablo de arriba y abajo. Mal expresado. Pero bueno, es algo mnemotécnico que carece de
consistencia teórica, digamos, es solamente un control, ¿no? Es cruzado. Si se fijan en el ejercicio anterior, también, a mí se me pasó recordárselo, pero bueno. Acá ven el caso de un sistema de ecuación en donde no nos hizo falta entrar con la regla de Cramer de resolución de determinante. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos la simplicidad de que una de las funciones, que sería G1, no dependía de X, Y y Z, porque si hubiese dependido de X, Y y Z, esto no se habría anulado, no se hubiese anulado. Entonces, íbamos a tener que resolver de alguna forma. Vamos a hacer un tercer ejercicio que puede ser un poco más interesante. Sí, escucho. En la primera ecuación con respecto a x, ¿por qué cuando dice la derivada de z con respecto a x se dice que es igual a 0? No, Ah, la del lado es. era del Ah, lado de la que es igual a 0. y en Después todo yo lo caso, pongo así igual a 0 porque al ser, queda 0 por algo. 0 claro, por algo igual a 0. Pero igual no a es que derivada de z respecto de x sea igual a 0. Quizá está mal en que yo haya tachado esto porque da la apariencia como de que también esto es igual a 0. No, por eso yo acá escribo esto igual a 1, esto igual a 0. Como esto igual a 1, anula un factor. Anula, perdón. Hace unitario un factor. Pero como esto es un factor es igual a 0, anula el término directamente. claro. Pero la derivada no sería total, ¿Sí? derivada de z con respecto a x. Sí, sería total. Derivada de z respecto de x es total. Conceptualmente es total. Es como esta. Derivada de z respecto de x. ¿Qué es lo que está puesto acá? ¿Mm? Correcto, ¿eh? Correcto. ¿Vamos con otro? ¿Pregunta? No hay preguntas. ¿Se entiende? Sí, se entiende bastante bien. Bueno. Profe, ¿podría hacer alguno con el método de Cramer? Sí, ahora. Bien. Este sería creo que el tercer ejercicio. Vamos con una función G1, 2 puntos, que es y elevado a la x por logaritmo de z igual a 0. Y la otra función que forma el sistema es logaritmo de x más 3y al cuadrado menos 1 sobre z, bueno, es igual a 0. Este es el sistema. Esto solo, ustedes ya saben que no nos dicen nada, porque nos está faltando el dato de, que en este caso, y es función de x, y es una función 1 de x, y z es una función 2, o sea, distinta, de x. Entonces de esto se desprende que lo que nosotros tenemos que calcular es la derivada total de y respecto de x y la otra es la derivada total de z respecto también de x. O sea, tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a plantear, sabiendo a dónde tenemos que llegar, vamos a plantear las derivadas. Perdón, la regla de la cadena para funciones implícitas. Entonces vamos a hacer
vamos con la derivada, estoy con poca tinta acá, vamos a cambiar. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? que lo corte. ¿Puede acomodar un poco la cámara? Porque se ve mal la imagen. Yo la veo bien, o sea, nada más a veces desenfoca, digamos, pero la calidad está bien. Yo de acá la veo bien. No puedo También la hacer veo mucho bien, más. profe. ¿Ah? Yo también la veo bien, es como dijo ¿Se ve bien? el compañero. Podrá ser Sí. un... Se desenfoca cada Se tanto, ve pero se ve piola, bien. muy bien. Se ve piola, muy piola tu respuesta, Franco. Bien. Se ve bien, se ve fresco. Está bien. Bueno, bueno, lamento si en todo caso después, si en tu video no se ve bien, cuando suban los chicos ahí en el Drive la clase, bueno, lo vas a poder repasar. Yo de todos modos voy escribiendo y voy hablando, así que, bueno, esperemos que mejore ahí esa calidad de imagen. Bueno, acá vamos a hacer la derivada de G1 respecto de x por la derivada de x respecto de x más derivada de g1 respecto de y por la derivada de y, por la derivada de y, bueno, en este caso vendría a ser derivada total, por la derivada de y respecto de x, más la derivada de G1 respecto de Z por derivada total de Z respecto de X igual a 0. Tenemos los tres términos, X, 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 G1, y las cruzadas son la misma letra. Es un control muy rápido, digamos, ¿no? Acá nosotros tenemos una incógnita, que es derivada, la derivada de y respecto de x. Esta es una incógnita, derivada de y respecto de x. Y derivada de z respecto de x también es una incógnita. Estamos en un caso distinto al anterior. ¿Por qué? Porque en el anterior teníamos que la primera función tenía solamente dos variables independientes, dos variables. Acá tenemos las tres variables. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. No podemos encontrar la solución. Tenemos que buscar la solución agregándole otra ecuación. ¿Y cuál es esa ecuación? Bueno, la regla de la cadena para G2. Entonces es exactamente igual, lo único que donde dice G1 vamos a poner G2. Y... bien. G2, X, 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 porque son las incógnitas, y las cruzadas tienen la misma letra. Acá se formó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Derivada de X respecto de X igual a 1, y las incógnitas las tenemos acá. Esto, si recordamos un poquitito, no sé si lo vieron en álgebra, en análisis matemático o en la secundaria. Ustedes tienen A sub 1 X más B sub 1 Y igual a C sub 1. A sub 2 X más B sub 2 Y igual a C sub 2. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son X e Y.
A sub 1, B sub 1, A sub I, B sub I y C sub I son constantes. Entonces, acá nosotros podríamos utilizar para resolver el método de sustitución, igualación, eliminación por suma o resta, o el método de determinante a través de la regla de Cramer, ¿no? Y la regla de Cramer nos estaba diciendo que, por ejemplo, para encontrar el valor de una de las incógnitas, x era igual al cociente de dos determinantes. Bueno, el símbolo de determinante es este triangulito, en donde el determinante que está en el numerador es el determinante que se llama sustituto, y el que está en el denominador es el principal. El determinante principal es el que está asociado a una matriz cuyos elementos son los coeficientes de las variables. A1, B1, A2, B2. Y el numerador tiene el determinante sustituto. Y este determinante sustituto lo que tiene, ¿qué estamos calculando? X. ¿Y X dónde están? Está en la primera columna. Entonces vamos a sustituir lo que está en la primera columna por el término independiente. O sea, por C1 y por C2. Por eso es sustituto. ¿Y qué coloco acá? Lo mismo que tenía. B1 y B2. Y luego resolver esto por el método de Sarrus. Esto por esto, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, dividido el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y de esa forma obtenemos x. Si nosotros tuviésemos que calcular y, bueno, directamente vamos a tener, en el denominador va a ser el mismo determinante principal. Por eso es muy importante calcular los elementos del determinante principal, porque si lo calculamos mal, tenemos los dos mal. Esto, digamos, muy parecido a lo anterior, ¿no? Y acá, el determinante sustituto, como estoy calculando I, yo en la columna correspondiente a I, voy a colocar C1, C2, y acá voy a colocar A sub 1, A sub 2. ¿Se entendió esto? Ahora vamos a reflejar esto que hemos escrito a nuestro problema particular. ¿Me dan 5 minutitos, por favor? A esta expresión. Entonces vamos a calcular. La primera, vamos a empezar por esta. La derivada de y respecto de x va a ser igual al determinante sustituto, que nosotros lo vamos a llamar así, ix. O sea, esto lo leemos en forma vertical, ix. Y acá lo ponemos en forma horizontal, ix. Esto también es una regla mnemotécnica. Y acá va a venir el determinante principal, que no hace falta que le ponga ningún subíndice, nada. Entonces, nosotros acá vamos a poner el determinante, vamos a empezar por el determinante principal. El determinante principal que tiene los coeficientes de las incógnitas, o sea, derivada de G1 respecto de I. Estaríamos calculando en la notación normal, digamos, de las matrices. ¿Estaríamos calculando qué? X, la incógnita X. Exactamente, exactamente. Es la primera de las incógnitas. Derivada de G1 respecto de I, derivada de G1 respecto de Z, sería el elemento A11, A12. Ahora vamos con los elementos A21, que sería este. Derivada de G2 respecto de I, derivada de G2 respecto de I, derivada de G2 respecto de Z. Ese es el determinante principal.
Y acá en el numerador viene el determinante sustituto. Como estoy calculando x, en esta primer columna, vamos primero con lo más fácil. En la segunda columna tengo que copiar y pegar. Levanto esto y lo pego acá. O sea que acá va a venir derivada de G1 respecto de Z y derivada de G2 respecto de Z. ¿Sí? Y es acá donde vale lo del sustituto, porque tengo que sustituir y por x. Por eso le doy esta simbología. Acá yo digo y por x. Lo que tiene y lo reemplazo por x. Entonces acá va a ser la derivada de G1, en vez de colocar y, es y por x. X. Derivada de G2, x. ¿Estamos? Igual y listo. Y de esa forma lo vamos a ir, calculando. Pero acá estoy cometiendo un error. ¿Por qué? El signo negativo. ¿Por qué? Está bien Porque, lo que estoy digamos, diciendo. en el sistema de ecuación ahí si despeja la derivada de G1 respecto de X, queda negativo, pasando al otro término. Pasa como negativo. Y esta que tenemos acá pasa a este miembro negativo. Entonces esto, muy bien, esto es negativo. Esto es negativo. Hay una propiedad de los determinantes que dice que si nosotros le cambiamos los signos a toda una columna o a toda una fila de un determinante, el valor del determinante es opuesto. O sea que nosotros acá podríamos poner, podríamos dejar positivo, positivo, pero dejar acá adelante el negativo, a fracción, ¿no? Ojo, cambiar una fila no es cambiar el signo de este, de este, de este y de este. No, porque el numerador es un determinante distinto al del denominador. Podríamos cambiar los signos de una fila o los de una columna, ¿no? Eso es suficiente, lo pueden hacer con un caso práctico muy elemental y se van a dar cuenta. Bueno, de esta forma nosotros calculamos la derivada de y respecto de x. La derivada, ¿cuál es la otra? La derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x, y acá lo voy a aplicar. Vamos a colocar el signo menos a fracción. Acá va a ir el determinante sustituto, pero ¿qué va a venir acá en el numerador? Va a venir derivada de G1, ven que ya le cambié el signo. Es más, lo voy a poner acá positivo, para que se den cuenta que este positivo está relacionado con este negativo. G1 respecto de X, más derivada de G1, es una lástima que tengo la pizarra chica, si no, respecto de X, de vuelta me estoy equivocando. Voy a hacer más grande esto. Derivada de Z respecto de X, esto va a ser el determinante, leo ZX, y acá el determinante principal. Determinante principal, bueno, es exactamente lo mismo. Y acá yo lo que voy a poner ya es el signo negativo. Y acá que tengo que cambiar Z por X, o sea, lo que tiene Z, va a ir X. O sea que esta primer columna es lo que va a ir a la segunda. Pero como le puse el signo menos, acá va a ir con signo más. O sea, más derivada de G1 respecto de X, más derivada de G2 respecto de X. ¿Y qué viene en la primera columna? Bueno, copiar, pegar. O sea, derivada de G1 respecto de Y, derivada de G2 respecto de Y. ¿Estamos? Y acá viene el mismo determinante principal, que ya vamos a ver que no va a hacer falta calcularlo porque ya lo hemos calculado acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular todas las derivadas parciales.
Y lo vamos a hacer de este lado para después poder completar allá. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Consulta? No, No, profe, ninguna. ninguna. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de G1 respecto de X, que es igual a la derivada de G1 respecto de X. Acá X lo tengo como exponente, ¿eh? En la tabla de derivada dice de que esto es igual al logaritmo, vamos a poner al revés. Wow. Esto va a ser igual a y elevado a la x, o sea, se replica la misma expresión por el logaritmo de la base, logaritmo natural de la base, ¿no? Bueno, por la derivada de x respecto de x. Y logaritmo de z es una constante, o sea que queda así. Esa es la derivada de g1 respecto de x. Es una constante por la derivada de y elevado a la x. La derivada de y elevado a la x e y elevado a la x por el logaritmo natural de la base. Ahora vamos a calcular acá la derivada de G1 respecto de I. Ahora I lo tengo como base. Entonces acá me va a quedar bajo el exponente X y dejo I elevado a la X menos 1 por el logaritmo de Z, que es una constante. Acá hay un signo por, no un signo más. Y por último vamos a calcular la derivada de G1 respecto de Z. Bueno, y elevado a la X ahora trabaja de constante. Y tengo por el logaritmo de Z, que es igual a 1 sobre Z. O sea, la derivada de Z respecto de Z va al numerador, dividido el argumento, nos queda eso. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las derivadas de G2. Las derivadas de G2 respecto de X, bueno, está tachado, pero creo que se entiende, es solamente la derivada del primer término, es 1 sobre X. La derivada de G2 respecto de Y es la derivada del segundo, que sería 2 por 3, 6Y. Y la derivada de G3 respecto de Z, bueno, yo acá tengo menos 1 sobre Z. O sea que me va a quedar el menos que yo tengo, pero como Z está elevado a la menos 1 en el numerador, bajo el menos 1, entonces me queda positivo. Y va a quedar 1 sobre Z elevado a la menos 2 en el numerador, lo cual quiere decir 2 elevado al cuadrado en el denominador. Entonces, de esta forma he calculado las 6 derivadas posibles, que Profe, son los que van a abastecer aquella fórmula. Sí, sería la derivada de G3, ahí el último. De G2 sería. sí, perdón, me fui al pasto. Bueno, gracias por estar atentos. Entonces, acá nosotros vamos a ir completando esto. Acá vamos a tener la G1X. G1X, bueno, acá vamos a tener, y con el signo negativo, vamos a tener, en realidad podríamos obviar este signo negativo y colocar el negativo acá. ¿Se entiende? Por lo que le expliqué recién de la propiedad de determinante. G1X es y a la X logaritmo, bueno, acá tengo logaritmo de y por logaritmo de z. ¿Hay alguna propiedad? Se suman los argumentos. ¿Ah? Es una propiedad de logaritmo. Podemos escribirla así.
Si no lo escribimos así, lo escribimos como un producto, bueno, no cambia nada. Está bien igual. No, Luego profe, coloca- me parece que no, porque No, es se al puede revés. dividir nomás cuando es un producto. O sea, es al revés. Esperen, déjenme revisar matemática de ingreso, es al revés. Es al revés. Sí. Bueno, disculpen, estoy bochado. A la Logaritmo suma lo de pone i, como exponente. A lo mejor le queda más chico. ¿cómo como exponente? Claro, logaritmo natural de y elevado al logaritmo natural de z. Sí, sí, prefiero dejarlo así, porque nos queda una expresión media compleja, un logaritmo elevado a otro logaritmo. Está bien, desde el punto de vista algebraico está bien lo que estás diciendo. Bueno, ahora colocamos G1Z, G1, G1Z es i elevado a la x dividido z, dividido z. Ahora vamos a colocar G2X, G2X es 1 sobre X, recuerden que el signo negativo ya lo saqué acá, y acá colocamos G2Z, G2Z es 1 sobre Z al cuadrado, 1 sobre Z al cuadrado. Ahora vamos al denominador. En el denominador, bueno, de movida como esta columna son iguales, se replican, acá ponemos i a la x sobre z, 1 sobre z al cuadrado. Me compete solamente completar G1i, que es x por i a la x menos 1 por el logaritmo de z. Y G2i es 6i. Es 6i. Bueno, entonces, está desanudado ya el ejercicio. Ya estaba desanudado acá con esto, con esta fórmula, con recordar bien la regla de Kramer, cómo se organiza esto. Y bueno, ahora es simplemente cuestión de resolver esta expresión. Acá lo que podemos hacer es, ya que esto ya quedó documentado, podemos borrar para que por lo menos llegar a una expresión de la derivada de y respecto de x. ¿Ah? Y después en todo caso borramos y vamos por el otro. La derivada de y respecto de x va a ser igual. Coloco el signo negativo, coloco la fracción larga y va a ser y elevado, o sea, el producto de la diagonal principal por el logaritmo de y por el logaritmo de z, bueno, dividido z al cuadrado lo puedo colocar acá. Hice esto por este otro elemento. Menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces va a quedar y a la x sobre xz. Sobre xz, ¿no? Porque tengo x acá, z acá. Y en el determinante principal nos va a quedar x y a la x menos 1 por el logaritmo de z sobre z al cuadrado menos 6i por i a la x sobre z. Bueno, de acá en adelante es una cuestión algebraica, digamos, ¿no? Acá podríamos nosotros sacar como máximo común denominador x, z al cuadrado. Entonces, x, z al cuadrado, acá me va a quedar x y a la x logaritmo de y por logaritmo de x menos, acá va a ser z. Entonces va a quedar y a la x por z
Bueno, voy a tener que cargar esto porque ya no Profe, puedo ahí es leer. logaritmo natural de z. Sí. Ahí lo corrijo. Bien. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Me entienden cuando yo les explico? ¿Queda claro? Sí, queda muy claro, profe. Bueno, entonces queda logaritmo de y, logaritmo de z, gracias por la corrección. Y en el denominador, acá nosotros podemos sacar z al cuadrado. Entonces acá queda exactamente igual, por i a la x menos 1, logaritmo de z menos, y acá va a quedar 6, ¿cómo queda acá? Producto de potencia de igual base. Queda i, X más 1 muy bien, y queda menos de un minuto. bien. Y el z, porque queda z cuadrado dividido z, 1, z. Y acá podemos simplificar z al cuadrado con z al cuadrado, porque se simplifica extremo con medio, y bueno, podemos llegar a una respuesta un poco más compacta. ¿Se entendió? Sí. Bueno, acá hacemos esto por 1, queda directamente esto, y acá lo que tenemos que hacer es a esto multiplicarlo por x. Carece mucho de valor desde el punto de vista de lo que estamos viendo de análisis matemático. Lo mismo con el planteo de la derivada